público, que es una persona que yo creo que se va a hacer respetar dentro del Congreso. Además va a tener su primera prueba de fuego. El lunes llegando le va a tocar asumir la nominación del fiscal nacional. Probablemente va a estar como ministro subrogante todavía Jaime Gajardo, que es el subsecretario de Justicia. Pero bueno, una salida esperable dentro de toda la polémica y el rechazo ciudadano a estos indultos, ¿no?, que han sido tan cuestionados. Ahora, usted al comienzo decía de una responsabilidad que era del presidente. Y él mismo lo dijo, el presidente lo dijo del primer día, que la decisión era de él, que él se hacía responsable, pero que estas decisiones tenían que ver con una desprolijidad, como vimos en la confección del listado de indultados y también por la forma en que se comunicó. Obviamente los casos más polémicos son los de Jorge Mateluna, un ex frentista. El presidente Boric venía durante años abogando por su liberación. Se enfrascó en una polémica con la Corte Suprema al decir que su convicción era que era inocente, cuando sabemos que la inocencia o la culpabilidad en nuestro ordenamiento jurídico solo la pueden determinar los tribunales de justicia. Eso le valió además un conflicto con el Poder Judicial. Después el caso más llamativo, el de Luis Castillo, una persona con prontuario, incluso condenado por robo con violencia, a pesar de que el propio presidente de la República había dicho que no eran delincuentes los indultados. Entonces yo espero, y estaba siguiendo atentamente la conversación que tenían ustedes, es que estos indultos más polémicos se puedan revertir. Acá, si bien es una atribución del presidente de la República, todos los indultos, los actos de la administración están sujetos a un control de legalidad por parte de la Contraloría, a un control de juridicidad, de constitucionalidad por parte de los tribunales, y por lo tanto yo espero que se vea una salida, y ese va a ser el primer desafío que va a tener el nuevo ministro para revertir estos indultos que generan una situación de normalización de la violencia y de impunidad frente a la delincuencia, que es lo que a la gente la tiene tan cansada en nuestro país. Pero, senador, usted ya es la tercera persona que ha dicho que se tienen que revertir los indultos. Pero, ¿no sería un escenario muy complejo para el gobierno tener que indultar? Estas personas ya salieron y después, no sabe qué, esto está inválido, nos equivocamos. Además, bueno, a propósito, cuando él habla de desprolijidades, bueno, no sabemos a qué se refiere, si es efectivamente al listado, a los antecedentes, a un error comunicacional, pero le indultar a alguien y después ingresarlo de nuevo a la cárcel, ¿no sería aún peor? Sí, lo que pasa, Pamela, es que peor que cometer un error es persistir en el error. Y por ejemplo, hoy día un abogado, Esteban Ovalle, en una carta al Mercurio, planteaba un tema que es muy atendible. En el caso de Jorge Mateluna, él ya había sido condenado, y cuando se le otorgó el indulto, el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en virtud de una ley que se había dictado en ese entonces, se puso como condición que él no podía volver a cometer delitos de la misma gravedad. Él volvió a ser condenado por un delito grave, el asalto a un banco, robo con intimidación, y por más que el presidente diga que él cree que es inocente, su culpabilidad la determinaron los tribunales de justicia, incluso la Corte Suprema en un recurso de revisión que presentó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, esta es una noticia en desarrollo, no ha terminado el tema de los indultos, y no termina con la renuncia de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete, porque mientras más antecedentes van saliendo, más cuestionable se hace la decisión. Hay otro punto también que tiene que ver con iniciativas que han tomado partidos de derecha, por ejemplo, esto de ir al Ministerio Público para que se investigue por prevaricación a la ministra de Justicia por este delito. ¿Esto tiene que seguir su curso a su juicio, o son más bien decisiones que estaban asociadas a que saliera la ministra de Justicia? Sí, eso habrá que preguntarle a los diputados. No, ellos dicen que sí, que ellos siguen al final con todo, sí, con la acusación constitucional, con todo hasta el final. Sí. Yo tengo ahí una apreciación distinta. Yo creo que es un error político que la ministra de Justicia asume su responsabilidad política por una decisión que, insisto, no la tomó ella, la tomó el presidente.
pero yo creo que estos no son hechos constitutivos de delito por parte de la ministra. Yo creo que lo peor sería criminalizar este conflicto. Yo creo que acá hay que buscar una solución y el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, como experto en derecho administrativo que es, estoy seguro que va a buscar una solución, porque lo de Luis Castillo, y ustedes lo han mostrado en reportajes respecto a su prontuario policial, penal, una persona que además tenía antecedentes de violencia contra su pareja, un gobierno además que se declara feminista, que se declara paritario, además que a uno le llama la atención. Los indultos fueron concedidos, entiendo que a puros hombres, ¿dónde está la paridad también? Entonces yo creo que hay un cuestionamiento de género también en estas decisiones y que de alguna manera va a haber que buscar todas las herramientas que entrega el Estado de Derecho para poder revertirlas. Senador, sabemos que lo del indulto, ya fue la guinda de la torta, si se puede decir, cuando hay un problema y ya llega algo que termina por derrumbar todo. Pero antes de lo que ocurría con los indultos estaba todo lo que tiene que ver con el fiscal nacional. Y el lunes, por tercera vez, el gobierno va con su candidato. Evidentemente ya no va a ir ahora Marcela Ríos, está renunciada, pero ¿se puede de alguna manera lo que ha ocurrido acá destrabar algunos conflictos? Algunos que decían que ya Marcela Ríos no tenía voz o que no era una voz válida para poder llevar adelante estas gestiones, porque es la tercera vez que el gobierno va con un candidato y es clave lo que pueda ocurrir este lunes. Sí, efectivamente, Pamela, y yo se lo voy a decir claramente, sería en este contexto una irresponsabilidad del Senado rechazar por tercera vez el nombre propuesto para fiscal nacional. La situación de la delincuencia no va para más en nuestro país, el narcotráfico, el crimen organizado. Ya llevamos meses con un Ministerio Público descabezado, sin un liderazgo. Yo espero que se ratifique el nombre el día lunes del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia. Va a ser el primer desafío que va a tener Luis Cordero Vega como ministro. Entiendo que no va a alcanzar a jurar antes del lunes, sino que va a ir el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y que el gobierno defienda la decisión del presidente de la República. Yo creo que Ángel Valencia es un destacado abogado, académico, que le tocó implementar la reforma procesal penal en el gobierno de la presidenta Bachelet, una persona que ha actuado tanto como fiscal, como querellante, como defensor, ha actuado como interviniente en todos los roles dentro de lo que cabe en la reforma procesal penal y tiene la experiencia, el liderazgo viene de fuera del Ministerio Público y puede darle una nueva fuerza al Ministerio Público cuyas cifras no son buenas en materia de persecución de la delincuencia en los últimos 10 años. Pero había un tema ahí también, que es el tema de defender una causa relacionada con abusos sexuales. Y entiendo que él también ha sido querellante en casos de abusos sexuales y de violación. Y entiendo que también ha defendido a mujeres que han sido víctimas de agresión, incluso lo ha hecho pro bono gratuitamente a través de una fundación que se dedica a estos temas. Quienes postulan a ser fiscal nacional como abogados, obviamente les ha tocado desempeñar distintos roles. Acá hay un principio que defendió el Colegio de Abogados, que también desde la Comisión de Constitución del Senado hemos defendido el derecho a la defensa, a la debida intervención de un abogado letrado. Es un derecho constitucional y nadie puede ser cuestionado por él. Además que él obtuvo la primera mayoría dentro de la votación de la Corte Suprema, me imagino que en reconocimiento a su trayectoria como abogado. Senador, yo ponía el caso de lo que va a ocurrir el lunes con el fiscal nacional, porque todo esto estaba en manos de la ahora exministra Marcela Ríos. Entonces, el punto es si ahora despejada esta arista, Marcela Ríos más fiscal nacional, podría descomprimirse un poco, no digo que todo, porque obviamente está todo centrado en los indultos, pero podría descomprimirse un poco la tensión que había entre el Poder Legislativo a propósito entonces de lo que estaba pasando en esta materia. Sí, yo espero que sí. Luis Cordero Vega, como digo,
un abogado de mucho prestigio, muy respetado también en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones. Recordemos que a raíz de todo este episodio, los indultos, el presidente también tuvo un conflicto con los propios, con el Poder Judicial. Por lo tanto, yo creo que un hombre suficientemente respetado y respetable como para generar acuerdos y para generar un nuevo clima que permita un nuevo liderazgo en el Ministerio de Justicia. Yo sí, Pamela, quiero decir una cosa en justicia, porque me tocó trabajar con la ex ministra Marcela Ríos en todos los proyectos de infancia. Y es necesario decir que pese al episodio de los indultos, que le tocó a ella asumir su responsabilidad, ella desempeñó un lugar muy importante sacando adelante la Ley de Garantías de la Infancia, el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil que termina con el Sename, también el proyecto que tipifica el delito de explotación sexual infantil que promulgamos hace muy poco. De hecho, esta ley que termina con el Sename se va a promulgar, entiendo que en los próximos días. Entonces, también quiero aprovechar estos minutos para destacar que en materia de infancia la ex ministra Marcela Ríos jugó un rol muy importante, probablemente menos llamativo, menos que se visualiza menos desde el punto de vista de la opinión pública, pero creo que en justicia hay que destacar. Muy bien, senador Matías Walker, senador de Demócratas, ya no más Democracia Cristiana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes. Que esté muy bien. Nosotros vamos a hacer un alto en las noticias relacionadas con la renuncia de Marcela Ríos, ex ministra de Justicia, para avanzar en otras informaciones. Y a esta hora les contamos que personal de Carabineros logró frustrar un portonazo cuando las víctimas salían de su edificio. Los delincuentes, al notar la presencia policial, dispararon contra los uniformados. Rodrigo Pérez tiene el detalle de esta y otras informaciones de la jornada. Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a revisar de inmediato el registro, un video captado por un testigo y que muestra el momento exacto cuando ocurrió este portonazo frustrado en la comuna de